Bueno, como sabéis, estamos viendo esta serie de Destino y Propósito basado en la vida de José, un personaje muy importante en la Biblia y en estos días estamos tratando este tema, ilusiones enterradas, ¿recordáis, verdad? Lo que hablábamos el otro día era que podíamos dividirlo en tres partes. La primera era antes de entrar en el pozo, y una pregunta que hacíamos ahí era: ¿tú de qué te quejas? Porque cuando vemos a José, antes de que sus hermanos lo metan en el pozo, pues tuvo que enfrentar distintas situaciones en su familia, con sus padres, con sus hermanos. Ahora lo amenazan para matarlo, para meterlo ahí, todo el complot que sabemos por el texto que sus hermanos tenían y todo lo que él luego pasó, ¿no? Antes e incluso después de entrar en aquel pozo en el que él entró. Y hablábamos de que Dios muchas veces tiene un propósito para nuestras vidas, tiene algo, un destino concreto para nosotros, pero a veces ese destino no es tan fácil como nosotros pensamos. Dios quiere usarnos en algo concreto y eso no llega muchas veces rápido, no llega fácil y no llega de la mejor manera, ni siquiera de la manera que nosotros lo esperamos. El propósito del destino de Dios muchas veces no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos o con lo que nosotros creemos que tienen que ser las cosas, pero no voy a repetir lo del otro día, ¿vale? Y hoy vamos a ver los otros dos puntos, creo. Uno es, primero el capítulo 37 de Génesis, ¿verdad? Vamos allí, mientras lo buscáis, Génesis 37. Como digo, antes de entrar en el pozo, el capítulo nos narra cuál es la situación de José antes de entrar en el pozo. Y luego lo vemos a José dentro del pozo. Y dentro del pozo nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Sueño o pesadilla? Bien, ¿cuál es la respuesta? Dentro de un pozo no hay buenos sueños. No se está cómodo, no se está tranquilo, no se está bien. No es un sitio en el que uno se mete ahí por gusto o porque quiera estar ahí y le apetezca, ¿no? Por eso digo, sueño o pesadilla. Bueno, los pozos son pesadillas para nosotros. Y lo tercero que vamos a ver es después de salir del pozo. Y como veíamos, decíamos, seguro que quieres salir, seguro que queremos salir de la situación en la que estábamos hasta ahora, pero bueno, vamos al segundo primero. Ahora José está dentro del pozo. Dentro del pozo. Bien, el propósito de Dios... Bueno, perdón, vamos a leer el texto que está en Génesis 37, sí. Lo leímos el otro día, pero quiero que leamos ahora a partir del versículo 18. Génesis 37, versículo 18. Génesis 37, 18. Dice que sus hermanos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, y conspiraron contra él para matarle. O sea, tus propios hermanos te quieren matar. Y se dijeron uno al otro: aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna, en un pozo, y diremos: alguna mala bestia lo logró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no le matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis manos sobre él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él. Mirad, ellos están diciendo: bueno, no lo vamos a matar, lo vamos a enviar a los ismaelitas. El libro de Proverbios dice que aún la misericordia de los malvados es cruel. Aún la misericordia de los malvados es cruel. Y esta es una misericordia cruel. Versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: ¿dónde, joven, no
yo, ¿dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Le dijeron, hemos hallado, reconoce ahora si la túnica es de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Sus hijos engañando a Jacob. ¿Nos recuerda algo esto? ¿Qué había hecho Jacob? Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos los hijos y todas las hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo al Seol. Y lloró su padre. Los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Bien, ahora dentro del pozo. Sueño o pesadilla. Decíamos que el propósito de Dios muchas veces puede incluir cosas malas. Nosotros así pensamos siempre, ¿no?, que los propósitos de Dios, el destino de Dios para nosotros siempre va a ser bueno, sin dificultades, sin problemas, sin adversidades. Y en muchas ocasiones ese propósito de Dios incluye cosas malas. El proceso y el desarrollo siempre es parte del destino. Dios preparó a Moisés durante 40 años. Y una de las cosas que hay que enfatizar en la vida de Moisés es todo el proceso y todo lo que había detrás de la vida de Moisés hasta que Dios decidió utilizarlo para lo que lo utilizó. Años y años de adversidades, de problemas, de reveses. Y ahí tenemos el proceso, el desarrollo, hasta que Dios ve a Moisés una persona que le puede confiar determinadas cosas en la vida. Decíamos que Dios no puede ponernos a hacer algo mientras no pueda confiar en nosotros, mientras no hayamos alcanzado esa madurez o esa capacidad o esa condición que Dios tiene para nosotros. Sea lo que sea, en lo que sirvamos al Señor, por ejemplo, si no estamos capacitados para hacerlo, podremos estar en el sitio, pero no habrá resultados, no ocurrirá nada. Dios no podrá bendecirnos hasta que no trabaje en nuestro proceso y en nuestro desarrollo. No habrá nada peor que Dios nos lleve al propósito que Dios tiene y no estemos preparados. O sea, José va a ser el segundo de Egipto, pero vemos que José pasó años y años y años con circunstancias, en un proceso, en un desarrollo en su vida. Y cuando el faraón quiso tirar de él para ese trabajo, para ese destino que tenía, José estaba preparado. Pero José llevaba años y años y años acumulando experiencia, sabiduría, aprendiendo a confiar en Dios, aprendiendo a depender de Él, aprendiendo a no quejarse, aprendiendo a seguir avanzando en la vida. El tiempo es un ingrediente clave en la receta de Dios para nuestras vidas. El tiempo es un ingrediente clave en la receta de Dios para nuestras vidas. Luego lo vamos a ver. Mirad, un pozo significa muchas cosas, pero fundamentalmente es algo en lo que nos encontramos atrapados. Ese es un pozo. Un sitio donde a él lo tienen es una cisterna, no es tanto un pozo, sino que una cisterna que era arriba muy estrechita, iba haciendo así y luego hacía así, por tanto de ahí era imposible salir. Y José está ahí dentro atrapado. Bien, eso es un pozo para nosotros también. Un lugar en el que nos sentimos atrapados y literalmente, humanamente, no podemos salir de ese pozo, al igual que él. Pero mira, una vez dentro del pozo, como José está, hay varias cosas que tenemos que pensar. Primera, dentro del pozo también hay que bendecir a Dios. Dentro del pozo también hay que bendecir a Dios. Cuando Dios permite alguna circunstancia en nuestra vida que no es tan buena, que es mala o que es incómoda para nosotros o lo que sea, uno tiene que aprender a bendecir a Dios aún dentro de esa circunstancia. Es muy fácil bendecir a Dios cuando todo nos va bien, cuando estamos fuera de las circunstancias, pero cuando estamos dentro de una circunstancia, a lo mejor no es tan fácil bendecir a Dios. Pero si no aprendemos a bendecir a Dios en la abundancia, en la escasez, en los problemas, en las dificultades, menos lo vamos a hacer después. Porque dentro del pozo uno está más dependiendo de Dios, más confiando en Dios. Y cuando salimos de ese pozo, ¿qué pasa? Generalmente nos olvidamos. Mientras estamos en el pozo estamos
ahí pidiendo de salir de esta circunstancia, ¿no? Y cuando salimos de ahí, se nos puede olvidar pronto dónde estábamos. También dentro del pozo hay que esperar lo que Él hará. Mirad, hay circunstancias en las que tú no vas a poder salir. No vas a poder salir. Por mucho que patalees, por mucho que grites, por mucho que te esfuerces, por mucho que hagas, que te pongas lo que sea, no vas a poder salir. Hay circunstancias en las que no podemos salir, literalmente, que no podemos solucionar. ¿Y qué nos enseña el pozo? Bueno, nos enseña a esperar en lo que Él hará. A esperar en lo que Él hará. A bendecir a Dios aún dentro del pozo, hermanos. Y si Dios nos quiere dejar ahí dentro, bendito sea su nombre. Si Dios nos quiere dejar ahí, ahí estaremos. Tal vez porque es el propósito de Dios, o tal vez porque tenemos que seguir aprendiendo, seguir formándonos, seguir creciendo, hasta que Dios nos pueda sacar de ese pozo. Confiar en que es lo mejor para su gloria. Muchas de nuestras oraciones son egoístas, solo pensamos en nosotros, en nuestro bien, en que nos vaya bien, en que tengamos de todo, en que no tengamos problemas. El 99,9% de nuestras oraciones van dirigidas hacia nosotros, hacia que Dios solucione nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras circunstancias. Hacia eso van. Pero el otro día vimos, ¿no?, que Dios le dijo a Israel: yo te creé para mi gloria. Y las circunstancias, Dios nos meterá las que sean mejor para su gloria, no para mi gloria. Y esto hay que entenderlo cuando uno está dentro del pozo. Mirad, Dios quiere usar nuestros problemas para bien. Dios quiere usar nuestros problemas para bien. Tú dices, bueno, ¿Dios puede sacar algo bueno de un problema? Claro, claro. Os voy a poner algunos ejemplos que tienen que ver con José. Por ejemplo, nosotros vemos un problema perfecto, ¿verdad? Nosotros vemos un problema perfecto. Y Él ve una oportunidad perfecta para preparar y adiestrar a un futuro primer ministro. Entonces lo que pasa con José, decimos, pues ese es el problema perfecto, está ahí dentro, ¿cómo va a salir de ahí? Pero Dios ve una oportunidad perfecta para preparar a un muchacho que dentro de unos años va a ser el primer ministro del mundo, que era ser el primer ministro de Egipto, y el que va a traer a su pueblo de regreso. Nosotros vemos muchas veces una prisión, pero Dios ve un instrumento. Esta prisión en la que está metida José y luego en la otra que estuvo, fue un instrumento para la vida de José. Y Dios lo vio así, no un instrumento. Y veremos cuando José sale de la cárcel todo lo que ocurre. Cómo Dios usó como un instrumento en la cárcel. Nosotros vemos hambruna, ¿verdad? Cuando la familia de José tuvo hambre. Y Dios vio la reunificación de su linaje escogido. Ellos están por un lado, José por otro. Dios tiene un sueño. De repente, muchos años después hay un hambre. Y nosotros decimos, vaya tela, ahora encima tienen que pasar una hambruna. Pero Dios usó esa hambruna para que sus hermanos y su padre se juntaran con José allí en Egipto, se establecieran y se formaran como el pueblo de Dios. Nosotros muchas veces lo llamamos Egipto, ¿verdad? Y Egipto para nosotros es un símbolo del pecado, del mundo, etc. Lo llamamos Egipto. Pero Dios lo ve, lo llama protección para los hijos de Jacob de los bárbaros cananeos. Donde Jacob y sus hijos no tenían futuro ninguno, estaban a merced de todas las tribus y de cuanto quien pasara por allí lo matara. No tenían tierra, no tenían nada. Y sin embargo nosotros llamamos Egipto, ¿verdad? Pero Dios ve cómo Dios protege a Jacob y a sus hijos en Egipto con José al mando. ¿Veis cómo Dios puede usar nuestros problemas para bien? ¿Veis cómo la historia de José es una historia que en un sentido no tiene final? ¿Por qué? Pues porque al final en nuestras vidas pasará exactamente lo mismo. Nosotros vemos las cosas de una forma negativa muchas veces, ¿no? Pero Dios lo ve de forma positiva. Y uno cuando está dentro de este pozo tiene que aprender a ver eso. Nosotros somos versiones de José en nuestra generación. ¿Qué somos, sino? Versiones de José en nuestra generación. Y Dios en ti y en mí está trabajando de una manera. Él tiene un propósito, Él tiene un destino para ti y para mí. Tiene algo en mente, tiene algo en su corazón para ti y para mí. Y ocurrirá exactamente lo mismo que con José. Dios irá trabajando, Dios irá formando nuestras vidas.
Dios irá haciéndonos crecer, madurar, etcétera, etcétera. Ayer me gustó una frase porque muchas veces nosotros a ese proceso lo rechazamos, ¿no? Las situaciones. Y ayer hubo un jugador del Real Madrid que se despidió del Real Madrid. Se llama Luka Modric, es croata. Y él se despidió y él dijo una frase. Dijo, esto es lo que pasa, que luego se te... Dijo, no llores porque terminó, sonríe porque sucedió. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Y cuando vemos a José en el capítulo 50, vemos esto. José no está llorando por todo lo que ha pasado. No está llorando por todo lo que ha pasado, sino está sonriendo por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Mira, tú representas un reto para el plan de Satanás. Tú y yo representamos un reto para el plan de Satanás. Porque es verdad que Dios tiene un propósito para ti y para mí, pero Satanás tiene otro. Tienes algo dentro de ti, algo noble, santo, algo que el mundo necesita. Y si Satanás logra neutralizarte, eso es lo que no podemos permitir. Que Satanás logre neutralizarnos. Y en parte, esta historia de José, ¿no? Vemos como Dios está detrás, ¿no? Pero Satanás seguro que está ahí, intentando estorbar, intentando destruir, intentando romper, intentando hundir a José. Pero José sabe que tiene un sueño de parte de Dios. Y ahora mismo está dentro de un pozo. Ahora mismo acaba de salir, está dentro de un pozo. Pero José cree en eso que Dios tiene para él. Independientemente de las circunstancias. Yo no sé qué haces tú aquí en Huelva, ¿no? Pero sea lo que sea, Dios tiene esto para ti. Tiene esto para ti, tiene esto para mí. Y tenemos que creerlo, que nos ha puesto donde nos ha puesto por algo. Y nos ha puesto para algo. Porque tenemos algo dentro de nosotros que el mundo necesita. Que nuestros vecinos necesitan, que nuestros compañeros de trabajo necesitan, que nuestros compañeros de universidad necesitan, que nuestros vecinos necesitan, que nuestra familia que no es cristiana necesita. La historia de José está aquí para enseñarnos que varias cosas, mirad, a confiar en que Dios supera al mal. Estos hermanos hacen un plan terrible. Es terrible lo que hacen. Lo que piensan matarlo. Y tú dices, bueno, al final lo mataron. Y cuando lo enviaron a Egipto de esclavo, ¿qué crees que tenían en mente? Matarlo. ¿Qué esclavo iba a sobrevivir más de 5 años en Egipto? Nadie. Pero Dios supera el mal. Dios supera el mal. Satanás puede hacer lo que sea en nuestra vida, pero Dios supera el mal. Satanás puede hacer lo que sea con la obra de Dios, pero Dios supera el mal. Satanás puede hacer y estorbar en la iglesia o en nuestras vidas, en nuestras familias, lo que sea, pero Dios supera el mal. Y la historia de José está aquí para enseñarnos esto. Un chico ahí perdido, pero Dios tiene un propósito y un destino con él. Los pozos, también nos enseña esta historia de José, que los pozos nos obligan a mirar hacia arriba. Nos obligan a mirar hacia arriba. Muchas veces en nuestra vida nos va tan bien. Tenemos el favor de nuestro Padre, tenemos nuestra túnica de colores, nos va todo bien. Pero nos puede pasar como a José, que le cambió la vida de la noche al día. Y en un pozo, ya no podía ver a su padre, ni a su madre, ni a su túnica, ni a sus circunstancias, ni siquiera a sus hermanos. Ahí tuvo que aprender a ver a Dios. Y uno tiene que aprender, tenemos que aprender. Nuestros pozos nos obligan a mirar hacia arriba. Nadie, otra cosa que aquí hay, nadie podrá sacarte del pozo. Nadie. ¿Recordáis el Salmo 40, una circunstancia en la que el salmista está? Y dice que fue Dios quien nos sacó del pozo de la desesperación. Y puso mis pies sobre roca. David, o el que escriba el Salmo, está en una situación, en un pozo metido, difícil, y esperó a Dios.
Dice, pacientemente esperé al Señor. Y Dios fue el que lo sacó. Hermanos, yo no sé, cada uno de nosotros creo que podemos vivir ahora mismo algún pozo en el que estamos metidos. Pero solo Dios puede sacarnos. Y la historia de José nos enseña eso. Pero Dios lo hizo con José. Dios sacó a José del pozo. En el momento exacto hará lo mismo contigo y conmigo. Pero en su tiempo, no en el nuestro. Mirad, hay una cosa muy interesante en cuando José está en el pozo. Algo interesante que él años después reconoce. Vamos a leer, por favor, en el capítulo 50 de Génesis. Ya lo hemos leído, pero este texto tenemos que ir una y otra vez a él, porque es diría que es el versículo clave de la historia de la vida de José. Génesis 50, 20. Diría que es el texto lema. No sé, tal vez lo tenía José después en un cuadro encima de su cama, a la cabecera. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mirad, Génesis 50, 20 dice, vosotros tratasteis, otra versión dice, vosotros tratasteis de hacerme mal. Tratasteis de hacerme mal. Ahora, la pregunta es, José, ¿has perdido el juicio? Porque los hermanos le hicieron mal, ¿o no? Claro que le hicieron mal. ¿Te parece poco lo que le hicieron? Pero bueno, a veces cuando uno está dentro del pozo, ves las cosas de una manera. Pero cuando sales y aprendes, las ves de otra. Las ves de otra manera. José, años después, dice, vosotros tratasteis de hacerme mal. Y uno dice, perdona José, con todo lo que te hicieron. No, pero él vamos a ver lo que dice. Mirad, el verbo usado se relaciona con tramaron, trenzaron, y literalmente significa fabricar. Cuando dice, vosotros pensasteis hacerme mal, es un texto es un verbo que se usa para tramar, para trenzar algo, hilos, o para tejer, o para fabricar. Se usa en todos esos sentidos. Y figuradamente la palabra significa tramar maliciosamente contra alguien. Pero la literalidad de la palabra tiene que ver con tejer, con coser, ¿vale? Mirad, José dice, vosotros tejéis tejisteis, ¿está bien dicho eso? Vosotros tejisteis mal para mí. Pero Dios remienda y lo convierte para bien. O sea, ellos intentaron tejer la vida de José de una manera, ¿no? Y Dios remendó eso, restauró eso, ¿no? Y hizo lo que tenía que hacer. Dios es el maestro tejedor y no hay nada que está fuera de su alcance. Nada. Mira, Satanás rompe, Dios remienda. Satanás rompe, Dios remienda. Satanás estropea y Dios arregla las cosas. Como decir, vosotros intentáis hacer un descosido, ¿no? Pero Dios volvió a tejer otra vez. Vosotros intentáis hacer esto mal, tejer estas cosas mal sobre mí, pero Dios las tejió de nuevo. Dios también, según José, no solamente es el maestro tejedor, Dios también es el maestro constructor, porque mira, este es el significado de las palabras de José cuando él dice, para hacer lo que vemos hoy. ¿Veis ahí en el texto? Dice José, para hacer lo que vemos hoy, para hacer lo que vemos hoy. Esa palabra hacer es una palabra que tiene que ver con construcción. Por ejemplo, se usa en Génesis 13, 14, cuando Abraham construyó un altar. Es la misma palabra que aquí, que usa José. O se usa en Job 9, cuando dice que Dios hizo la osa mayor. O la osa. En Proverbios 19, 8, 26 dice, Dios hizo la tierra.
O sea, es una palabra que tiene que ver con construir, con construcción. Así que pensemos, dice, vosotros pensasteis, tejisteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para construir lo que vosotros veis hoy. O sea, ¿qué es lo que está diciendo de José, no? Estos son los planes que vosotros tenéis para mí, pero mirad hoy lo que hay. Estáis aquí, vais a poder vivir aquí tranquilos, en paz, vais a tener una tierra, un trabajo, comida, seguridad. Esto es lo que Dios ha construido. Esto es lo que Dios ha construido. La nueva versión de las Américas traduce como tornó, y como digo, es un término usado en construcción y describe un trabajo o un proyecto de edificación. Es decir, Génesis nos da los planos de la construcción y tú dices, ¿en serio? Señor, ¿en serio? Pero cuando tú ves unos planos no ves nada, ves simplemente planos. Cuando tú pasas una obra cuando está empezando, ¿verdad? Que han quitado toda la arena y hay por allí arena por todos lados, cemento, hierro, no sé qué, y dices tú, bueno, ¿va a salir algo bueno de aquí? Y al final tú vuelves unos meses después y ¿qué encuentras ahí? Un edificio. Un edificio. Y eso es lo que está diciendo José a sus hermanos. Mirad, cuando vosotros pensasteis hacerme mal a mí, eso era un solar baldío, mal, pero ahora Dios ha construido esto que vosotros veis. La lógica de Satanás era siniestra y simple: destruir a la familia de Abraham y luego a su descendencia, Jesucristo. Ese era el plan de Satanás: destruir a la descendencia de Abraham, que era José, que era Jacob y sus hijos, las tribus de Israel, y así destruir a la descendencia de él, a Jesucristo. Pero eso no va a ocurrir, porque Dios, para el Señor y para este mundo, tenía un plan. Y por mucho que Satanás rompa y por mucho que Satanás destruya, Dios lo va a remendar y lo va a construir. Por eso yo te decía antes que hay algo noble en ti. Hay algo en ti que es mucho más grande que tú, mucho más importante que tú. Hay un plan mucho más importante que tu plan. Hay un destino mucho más importante que el que tú creas que tienes que tener. Hay unas circunstancias mucho más grandes de las que tú creas que tienes que vivir. Porque está el plan de Dios en juego. Mi vida no es solamente el plan que yo tengo para mí y mis circunstancias. Es el plan de Dios para mí. Y Spurgeon dijo en una ocasión, el predicador dijo, que si tú eres un hijo de Dios, el plan de Dios irá hacia adelante y Él hará lo que tenga que hacer. Pero observemos en acción al maestro constructor. Limpió los escombros y estabilizó la estructura del edificio. Y a partir de ahí empezó a construir. ¿Y qué tenemos hoy? Pues lo que hay hoy día, 2025 en este mundo. Cientos de millones de personas, hijos, hijas de Dios. La obra de Dios avanzando, el Evangelio predicándose, el Espíritu Santo aquí deteniendo la obra de Satanás. Todo eso lo tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un maestro constructor. Y la obra de mi vida tiene un buen arquitecto, que es el Señor. Y Él irá construyendo en mi vida lo que tenga que hacer. Mirad, un casi derrumbe de la vida de José, usando la figura de una obra, ¿no? Un casi derrumbe, lo echaron en una cisterna. ¿En qué terminó? José dice, para hacer esto que vosotros veis ahora. Se preservó la vida del pueblo de la promesa también. Dios, como maestro tejedor y constructor, redimió la historia de José. Ahora, ¿podrá redimir la nuestra? ¿Podrá redimir la nuestra? Mira, claro que sí, como ocurrió con Daniel en el foso de los leones. Satanás intentó hacer mal, pero Dios remendó las cosas, las restauró. Como pasó con Pedro en la cárcel. Dios permitió que Pedro saliera.
como pasó con Jonás en el estómago del pez, que salió y fue a predicar. Como ocurrió con David, amenazado por Goliat, que con una simple piedra mató a aquel gigante. Como ocurrió con los discípulos en medio de la tormenta, que iban a perecer ya, pero Dios tenía un propósito para ellos. Como ocurrió con los leprosos y la enfermedad, como Dios restauró y sanó a aquellos leprosos. Como ocurrió con las dudas de Tomás, un hombre que duda, pero al final dice, Señor mío y Dios mío. Como Lázaro y su tumba, ¿verdad? Lázaro, ven fuera. Ni siquiera la misma muerte pudo retener el propósito que Dios tenía para esta persona, para Lázaro. Como Pablo y sus prisiones también. Y podríamos decir tantos y tantos casos en la Biblia. Como Dios, aún dentro del pozo, para personas tenía un propósito. Y ese propósito avanzó. Y ese propósito siguió adelante. A pesar de las inconvenientes, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, siguió hacia adelante. Mira, Él no promete eliminar nuestro dolor, pero sí promete remendarlo para un propósito superior. Eso podéis leer, hay varios libros de la esposa de Jean Elliot, Elizabeth Elliot, y cómo ella habla de esto, ¿no? Que Dios no eliminó el dolor que significó que su marido con 30 años lo matasen los indígenas allí en el Ecuador. Pero Dios, ella dice, ese propósito, ese dolor tenía un propósito superior. Y lo mismo, o sea, en nuestras vidas, nuestro dolor no es dolor. Dios tiene un propósito superior con cada una de las cosas que nos ocurren. No será de un día para otro. No. Muchas veces en el pozo, pues casi le cogemos hasta gusto. Y muchas veces no es de un día para otro. Pero José tenía 17 años cuando sus hermanos lo abandonaron. 37 cuando volvió a encontrarse con ellos. Y 39 cuando volvió a ver a su padre. O sea, tuvieron que pasar muchos años para que José viera aquellos sueños que Dios tenía para él. A veces Dios se toma su tiempo, claro que sí. Y los tiempos de Dios no suelen ser nuestros tiempos. 120 años estuvo Noé esperando el diluvio. 120 años. 80 años estuvo esperando Dios a Moisés para que por fin pudiera hacer las cosas con él. David es ungido para ser el próximo rey y Dios le dice, vuelve al rey. Vuelve con las ovejas otra vez. Señor, pero si me acaban de ungir el próximo rey de Israel, no, vuelve a las ovejas. Cuando estés preparado, hablamos. Pablo, antes de ser apóstol, estuvo 3 años en Arabia, formándose, aprendiendo, creciendo también. Rápidamente, no voy a ocupar más de 5 minutos con esto. Después de salir del pozo, hemos visto antes de entrar, hemos visto cuándo entra y ahora vamos a ver después de salir del pozo. Y la pregunta aquí es, ¿seguro que quieres salir? Ahora te voy a explicar por qué. José termina en un pozo profundo y oscuro del que no puede salir solo. Está claro, ¿no? El texto no lo dice, pero no creo que José estuviera diciendo, Señor, permíteme que morir aquí ya. No creo, ¿no? Pues estaría orando, Señor, pues líbrame, sácame de aquí, ¿no? Supongo que eso estaría orando como cualquier ser humano cuando se enfrenta a la muerte, ¿no? A veces nosotros queremos salir de nuestros pozos, también, ¿no? Pero José sale del pozo, sí, pero ¿a dónde? ¿A dónde va José una vez sale del pozo? Lo venden y va esclavo rumbo a la muerte. Tal vez no va a ser tan rápida la muerte como dentro del pozo, pero no mucho más. A veces Dios puede sacarnos de pozos difíciles, pero salimos a veces a donde no esperamos. Y esto puede pasar cuando el proceso de Dios no ha terminado todavía. Es decir, el propósito de Dios era librar a José de ese pozo y sacarlo. Pero el propósito de Dios todavía no había terminado. Y ahora
si hay un problema en el pozo, el problema que viene ahora tampoco es pequeño. Y lo van a vender y lo van a llevar esclavo a Egipto. ¿A qué me refiero? A que Dios tiene, a lo que dije antes, Dios tiene un propósito para nosotros, ¿no? Un destino para nosotros. Y ese destino muchas veces es fruto de un montón de circunstancias en nuestra vida. Y a veces vivimos una circunstancia que nos parece mala y salimos de ella y nos metemos en otra peor. O la circunstancia que viene es peor todavía. Pero aunque sea peor, Dios nos saca del pozo para meternos en otro. Pero es lo mejor para nosotros. Sabemos a José, lo sacan del pozo y te dicen, bueno, por fin, ¿no? Y ahora resulta que lo venden y lo mandan allá. Y ahora tenemos a José encadenado, atado a una caravana, rumbo a Egipto por un desierto, muriéndose. Y tú tienes que pensar y tener perspectiva y decir, esto es lo mejor para José. Esto es lo mejor. Hay que tener fe para creer eso. Porque muchas veces hay circunstancias en nuestra vida, ¿verdad? Si tú eres igual que yo, tú dices, bueno, ¿en qué me va a beneficiar esto a mí? ¿No te lo has preguntado? ¿Qué hay de bueno a esto para mí? Erramos el tiro. Porque no es preguntar qué hay de bueno para mí, sino qué hay de bueno para el Señor en esto. Y seguir creciendo, y seguir avanzando, y seguir madurando, y seguir sin conformarnos. El jueves estábamos comentando, ¿no? En la reunión de oración, intentando animar, ¿no? De querer avanzar, de no querer estancarnos, de no conformarnos con lo que ya tenemos, ¿no? De que a veces hasta incluso haya mediocridad en nuestras vidas, ¿no? Sino avanzar, crecer. Y aquí vemos a José. José está caminando por el desierto rumbo a Egipto. Él no sabe que está creciendo, pero está creciendo. Y tú y yo muchas veces cuando pasamos por un problema, un sufrimiento, una prueba, tampoco sabemos que estamos creciendo. Pero créeme que estamos creciendo. Créeme que estamos creciendo. José fuera del pozo, atravesando un desierto, destinado a ser vendido como esclavo y no durar muchos años. Oseas 2:14 dice, te llevaré al desierto, le dice Israel, te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Quiero avanzar porque cuando José mira atrás, hemos leído el versículo, ¿no? Dice, vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer esto que veis. Esto es José, después de años, ¿sí? Pero mirad, no siempre es así. Por ejemplo, ¿sabéis lo que dijo su padre Jacob? Después de todos esos años que tuvo que pasar, él dijo, contra mí son todas estas cosas. ¿Veis la diferencia? Jacob, todo lo que había pasado, no dice, bueno, esto ha pasado, el Señor lo ha permitido, para bien, estupendo. No, él dice, contra mí han sido todas estas cosas. Pero ¿qué dice Romanos 8:28? Que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan o cooperan para el bien. Esto no significa que Dios aprobó las cosas que ellos hicieron, ¿no? Sino que nuestro Dios es tan grande que puede realizar sus propósitos incluso cuando las personas están haciendo lo peor. Y quiero terminar con esto que voy a decir ahora. La historia de José, para que lo podamos entender, ¿no? La historia de José en la literatura hebrea forma un quiasmo. Un quiasmo es algo así como lo importante, o sea, hay algo importante arriba, algo importante abajo de todo, y lo demás te explica cómo es lo importante. No lo habéis entendido, ¿no? No. Vamos a ver, en la literatura lo importante te va a decir, esto es lo importante en una línea, tal cosa es importante. Y al final de todo el texto te va a decir, esto es lo importante, que es lo mismo que lo de arriba, ¿vale? Y lo del medio es cómo tú explicas lo que es importante. ¿Ahora sí? Bueno, a ver, ahora lo vais a entender, creo mejor. ¿Cuál es lo importante aquí? Primero, el propósito, el destino de Dios para José, el cual se nos revela a través de sus sueños. Esto es lo importante, ¿no?
Dios tiene un sueño con José, y es que José va a ser el principal en Egipto y va a liberar al pueblo de Dios. Bien. Y al final, en el capítulo 50-20, vemos el cumplimiento de ese propósito y ese destino de Dios. ¿Me seguís? O sea, lo importante que es el propósito que Dios tiene para ellos y cómo para él y cómo al final ese cumplimiento se cumplió, se llevó a cabo. ¿Me seguís? Bien. Lo del medio, todo lo que hay en el medio contribuyó al cumplimiento del propósito de Dios. Su protección, su providencia, su oposición, sus pruebas, todo. O sea que lo que te va a decir, lo que nos está diciendo la historia de José es que lo que importa no es el proceso que nosotros tengamos que vivir, sino qué es lo que Dios tiene para nosotros. Porque si Dios tiene algo para nosotros, eso se va a cumplir. Y lo del medio, las circunstancias que nos toquen vivir, solo van a ser la forma en la que Dios está trabajando para que ese propósito se lleve a cabo en nuestra vida. Pero ¿qué podemos estar tranquilos? Que cada cosa que nos ocurre está avanzando de alguna manera ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y por tanto lo que hace la vida y las pruebas, lo que hace al final la vida y las pruebas es avanzar ese propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso, por ejemplo, el Nuevo Testamento puede decir, dar gracias en todo. Dar gracias por todo. ¿Por qué puede decir un cristiano, doy gracias a Dios por todo? Porque cree que las circunstancias han sido fáciles, no, han sido difíciles. Pero un cristiano cree que todas esas cosas que han pasado en su vida y que pasarán, solo contribuyen a ese propósito que Dios tenga para cada uno de nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados, ¿conforme a qué? A su propósito. Señor, gracias por tu palabra, bendice a nuestros corazones y a ti sea la gloria y la honra.